Iglesia Católica creó la Pastoral del Exorcismo, un servicio destinado a tratar a personas poseídas por demonios. Advierten sobre los peligros de participar en las fiestas de Halloween por ser fechas escogidas por las sectas satánicas para reunirse y realizar pactos e invocaciones. La noche del 31 de octubre se celebra la tradicional fiesta de Halloween, con raíces en el antiguo festival celta al finalizar la temporada de cosechas en el verano. Tanto se popularizó que personas de todo el mundo salen a las calles vestidas de monstruos, demonios y brujas. Pero para la Iglesia Católica, esta fecha es utilizada por ciertos grupos para adorar al diablo. Por eso piden a los padres que cuiden a sus hijos y que no participen en esas actividades. Porque es muy riesgoso que vayan a participar en las fiestas de Halloween. Porque usan máscaras y están prácticamente invocando a las fuerzas oscuras, a las brujas, a los brujos. Nosotros no creemos ni en las brujas ni en los brujos. Nosotros creemos en Dios. Y no necesariamente a todos les puede pasar algo, pero si eventualmente hay alguna debilidad dentro del chico por la experiencia de su familia, por heridas no sanadas, por un montón de situaciones que podrían favorecer justamente esas experiencias para que queden algunas secuelas después de la fiesta de Halloween, porque también en esas fiestas a veces se hacen invocaciones y en casos mucho más extremos hasta pactos, ¿verdad? Sobre el servicio de exorcismo ofrecido por la Iglesia Católica, el padre Francisco Silva señaló que todos los casos serán atendidos discretamente, luego de una evaluación psicológica y psiquiátrica. Aclaró que la última instancia es el exorcismo. Los síntomas que deben llamar la atención son la fuerza descomunal, dialectos extraños, el rechazo al agua bendita, cruces y otros objetos cristianos. ¿Cuál es el procedimiento que tendría que hacer una familia si eventualmente cree que hay alguna manifestación rara en algún miembro de su familia? Que acuda a su parroquia, hable con su párroco, con algún grupo, y de ahí, si es que ellos no pueden acompañar eso, le pueden remitir acá al seminario metropolitano. Los casos de personas que son poseídas son rarísimos en el país y afectan en especial a jóvenes porque son los que quieren experimentar, tentados por la curiosidad. Explica que los juegos como la Ouija, Charlie Charlie, la ballena azul, sesiones espiritistas y hasta juegos electrónicos pueden ser las puertas para una posesión demoníaca.